mostrarles cómo hacer una búsqueda dinámica usando tecnología HTML, PHP y Ajax. Todo esto basado en un video del canal iTik Tutoriales, el cual hace lo mismo, pero el objetivo de este es digamos aterrizar un poquito más los conceptos. ¿Qué es una búsqueda dinámica o cuáles son los elementos que intervienen en una búsqueda dinámica? Hablemos de Ajax. Ajax es un conjunto de elementos y técnicas que permiten intercambiar datos con un servidor y actualizar partes de las páginas sin necesidad de recargar la pantalla completamente. Para poder utilizar Ajax, para poder utilizar ese conjunto de métodos y técnicas, se necesita una librería llamada jQuery, que es una librería de JavaScript. Esta librería es de código abierto y simplifica la tarea de programar con JavaScript. Permite agregar interactividad a un sitio web sin tener conocimiento del lenguaje. ¿Por qué Ajax? Por la forma como trabaja. Generalmente uno encuentra en internet que la carga de páginas web funciona de la siguiente manera. En una terminal, en el computador de su casa, se hace una petición para abrir una página web. Esa petición la recibe un servidor, ¿cierto? El servidor digamos envía toda la página web completica y se la envía al computador o terminal. Cuando yo necesito algún cambio o yo quiero recargar la página con datos, entonces la petición vuelve otra vez al servidor y el servidor sirve la página web completa. Eso entonces representa un gasto de tiempo, milisegundos, pero esos milisegundos cuentan. Con el esquema usando Ajax es de la siguiente forma: la página web está cargada en el computador, en la terminal, ¿cierto? Pero necesita recargar solamente una partecita de la página. ¿Qué hace? El computador a través de Ajax le envía la petición de lo específicamente que quiere recargar en la página y el computador el servidor se encarga solamente de enviarle esos datos específicos a la página. Esto funciona muy bien, sobre todo cuando se necesitan hacer consultas a base de datos y obtener solamente algunos datos que se quieran mostrar en la página, y eso es exactamente lo que queremos hacer. El ejemplo: vamos a mirar un ejemplo de lo que queremos hacer. Tenemos una paginita simplemente con unos datos que se trae de la base de datos, ¿cierto? Y tenemos un filtro y yo quiero filtrar estos datos, por ejemplo, por el nombre, ¿cierto? Si se dan cuenta, solamente se trajo el registro y está mostrando el registro que cumple con el filtro que le estoy poniendo. Digamos que lo quiero filtrar por el apellido, entonces él se trae todos los que tengan el apellido, y así por el estilo. Digamos que lo quiero filtrar por el estado, los que están inactivos. ¿Cierto? Entonces él se trae y recarga solamente los datos dentro de la página sin tener que refrescar la página, y eso es lo que pretendemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso lo primero que vamos a mirar será: miremos primero la base de datos y creemos la base de datos para poder hacer el trabajo. Entonces, la base de datos, vamos a crear una base de datos que se llame base, donde tenga una tabla usuario. Esa tabla usuario tendrá estos 4 campos, ¿cierto? Así se ve más o menos cómo quedará utilizando el PHP MyAdmin, y estos serían los datos que le quiero ingresar. Entonces,
entremos aquí al phpMyAdmin y creemos la base de datos que se llama base. Ok, no, yo no le tengo seguridad pues a mi base de datos, es un error muy grande. Uno no debería dejar sus bases de datos sin seguridad, pero pues aquí para los ejercicios pues no necesito mucha seguridad, dado que el único que toca este computador soy yo. Creemos una nueva base de datos y la vamos a llamar base. Listo. Esa base de datos va a tener una tabla que se llama usuario con 4 columnas. Una columna que se va a llamar ID, una columna que se va a llamar nombre, teléfono y estado. El ID va a ser un entero, el nombre va a ser varchar, el estado va a ser, el teléfono va a ser varchar y el estado va a ser varchar. El ID entonces pongámoslo, no sé, de 11, el nombre pongámoslo de 20, teléfono de 20 y el estado de 20 caracteres. Listo. Y aquí ya le decimos, nos faltó decir que este ID entonces va a ser la clave primaria. Listo. Ahora sí, vámonos donde dice examinar. Aquí está nuestra tablita, ¿cierto? Y vamos a insertarle los datos de prueba. Digamos que el ID va a ser el 11, el nombre va a ser Juan, teléfono va a ser 111, el estado va a ser activo. Ingresemos el 2. Aquí digamos que vamos a continuar con, ya tengo 2, vamos a seguir insertando otros 2 datos para que se pueda ver bien. Continuemos con un consecutivo. Entonces y el estado va a ser activo, ¿cierto? Y le decimos continuar. Ok, ya tenemos entonces nuestra base de datos con los datos de prueba. La base de datos tiene 4 columnas: ID, nombre, teléfono y estado, como lo teníamos aquí. La tabla se llama usuario, ID, nombre, teléfono y estado, y esos van a ser nuestros datos de prueba. Ok, lo segundo entonces que vamos a hacer será la estructura de carpetas y archivos de nuestro proyecto. Como podemos ver, el proyecto lo vamos a llamar ejemplo media. Va a haber un módulo para los usuarios, módulo usuario. Dentro de ese módulo tenemos 2 carpetas, JS y útil. JS y útil. Dentro de JS vamos a guardar, dentro de la carpeta JS vamos a guardar todos los archivos de JavaScript. Útil va a contener la conexión a la base de datos, ¿cierto? Y los 2 archivitos que necesitamos, los 2 archivitos PHP,
que necesitamos para realizar las búsquedas sería uno que se llame listar y otro que se llame buscar. Listar va a mostrar los datos, buscar va a buscarlos en la base de datos. Listo, creemos entonces esa estructura de carpetas dentro de nuestro servidor. Aquí le vamos a decir que se va a llamar ejemplo media 2018, ¿cierto? Ok, listo. Para realizar los códigos, entonces yo voy a utilizar el programa Sublime Text, me parece muy bueno. Arrastramos la carpeta y ya nos aparece ejemplo media. Entonces decimos que ejemplo media le vamos a crear una nueva carpeta que se llame JS y otra carpeta que se llame nuevo folder útil. Ok, listo, ya tenemos la estructura de las carpetas. Ahora bien, para poder que este ejemplo funcione, pues se necesitan los códigos, el código de la conexión y los códigos, pues tanto de... Aquí tenemos que necesitamos un archivo jQuery y un archivo petición. Listo, que son más o menos las herramientas o los archivos que necesitamos para que todo funcione. jQuery es la librería necesaria que la involucremos en el proyecto y Ajax es el código. El código va a estar en un archivo que vamos a llamar petición, como se llama aquí. Listo, esos dos archivitos se los dejo en la descripción del video, los pueden descargar para después modificarlos y acomodarlos a sus proyectos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, aquí está, yo ya los tengo aquí en una carpetica, ¿cierto? Y estos dos los vamos a involucrar en el proyecto ejemplo media en JS, ¿cierto? Y el archivo de conexión, que lo tengo por aquí, también lo voy a involucrar, aunque es muy sencillo de hacer, pero entonces la idea no es explicar la conexión, sino cómo funciona la búsqueda dinámica. Ok, me gustaría con ustedes mostrarles cómo se obtiene el archivo jQuery, que se puede descargar de su página principal, solo que no se descarga como cualquier otro archivo. Para descargar el archivo jQuery, ¿cierto? Nos vamos al enlace de descargas de la página de jQuery y aquí nos presentan varios enlaces. Uno que se llama el archivo comprimido del jQuery y toda la librería comprimida, otro que es la librería descomprimida y otro que es un mapa del archivo jQuery. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargar la librería descomprimida, pero para eso entonces nos sugieren aquí dentro de toda esta lectura, nos dicen que para descargarla le tenemos que dar clic derecho y guardar el enlace como. Cuando guardamos el enlace como, nos vamos a la carpeta del proyecto, ¿cierto? Y ahí pues
le decimos que lo vamos a guardar como un archivo JavaScript. Listo. ¿Desea reemplazarlo? Pues sí, lo descarga directamente y lo, digamos, ya lo pone dentro de mi proyecto. Ok, ya tenemos los 3 archivos utilitarios que necesitamos para que todo funcione. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un archivo al que vamos a llamar listar, ¿cierto? listar.php. Este archivo listar se va a encargar de mostrar los resultados de la consulta a la base de datos, y es muy sencillo, es simplemente una pequeña página web ¿cierto? Donde vamos a tener 2 secciones. La primera sección, vamos a darle un poquito de orden a esto. Ok, en la primera sección lo que vamos a tener es un input o un cuadro de texto, ¿cierto? Que lo vamos a bautizar con un nombre muy específico que lo vamos a necesitar durante el desarrollo del programa. Ok, pero ese nombre lo vamos a poner como ID y lo vamos a llamar, le podemos dar cualquier nombre, ¿cierto? El todo es arreglar los archivos, acomodarlos a nuestro proyecto. Eso es todo. Y aquí una sección a la cual también la vamos a bautizar y la vamos a llamar resultados, ¿cierto? En esta sección es donde vamos a mostrar los resultados de la búsqueda que se le haga a la base de datos. Eso es todo. Luego vamos a crear entonces un archivito al cual vamos a llamarlo buscar. Este archivo se va a encargar entonces de hacer las búsquedas en la base de datos y organizarlas como quiero que se vean en la página de listar. Miren que aquí no estamos organizando nada, simplemente está el espacio para mostrar los resultados. Los resultados los vamos a mandar organizaditos desde la página buscar. Ok, antes de entrar en detalles con la página buscar, yo quiero que miremos de qué se trata la conexión. Una conexión a base de datos con PHP tiene 4 parámetros: el host o la ubicación de la base de datos, el usuario que tiene permiso para ingresar a esa base de datos, el password o la contraseña que se requiere para ingresar a la base de datos. Como les dije, mi motor de base de datos no está configurado con contraseñas, por eso se la dejo vacía. Y por último, el nombre de la base de datos, que se llama base. Esa fue la que creamos ahorita. Para hacer una conexión a esa base de datos, toda la conexión la vamos a guardar en una variable que se llama conexión, y vamos a utilizar una clase que se llama MySQLi. Esa clase es muy amplia, tiene muchos métodos, ¿cierto? Pero a través de la clase, de crear un objeto de esta clase, entonces le podemos decir que creamos una conexión donde le especificamos en este mismo orden el lugar donde está guardada la base de datos, el usuario que accede a la base de datos, la contraseña de ese usuario y el nombre de la base de datos. Con esto ya tenemos la conexión. Esto otro es simplemente, por si no se pudo establecer conexión con esa base de datos, que me salga este mensajito. Me va a salir es en la consola
del navegador. Listo. Habiendo entendido la conexión, entonces vamos a escribir el archivo PHP. Ok. Recordemos que para escribir código PHP lo tenemos que encerrar entre estos dos símbolos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Conectarnos a la base de datos. Ok, ¿y dónde está ese archivo? Ese archivo está en una carpeta que se llama útil y se llama conexión. Por lo tanto, entonces aquí le vamos a especificar la carpeta y el nombre del archivo. Ok, listo. Ya con esto, cuando le decimos incluir este archivo, él inmediatamente, automáticamente genera la conexión de primero. Cuando genera la conexión, entonces nosotros, bueno, ¿cuál es la base de este archivo? ¿Qué es lo que este buscar va a entregar? Va a entregar una variable que se llama tabla. Es decir, los datos que consulte de la base de datos los va a entregar en forma de tabla, ¿cierto? Él entrega estos datos en esta variable, dice hecho tabla, y esta es la que va a pintar, la que se va a pintar aquí en el listar en esta parte. Listo. Lo segundo es crear la consulta, y la consulta la vamos a guardar en una variable que llamamos query. Recordemos que la base de datos tiene una tabla que se llama usuario y 4 campos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir select el nombre de los campos, el ID, el nombre, el teléfono y el estado from la tabla usuario. No recuerdo si es usuario o usuarios. Vamos a pastelear. La tabla se llama usuario. Listo. Entonces, from usuario. Ya, eso es todo. Listo. Ahora, para poder crear una tabla con todos los datos del usuario, vamos a hacer venga, pasteleemos por aquí. No, espera. Para poder mostrar todos los datos de la tabla usuario, ¿cierto? Tenemos que ejecutar esa sentencia SQL, y esa sentencia SQL entonces la vamos a guardar dentro de una variable que se llama consulta usuario. Listo. En consulta usuario entonces vamos a utilizar nuestra variable que tiene la conexión del archivo conexión.php, y le vamos a decir a través del método query que vamos a ejecutar este query que tenemos acá. Listo, con eso ya se ejecuta. Ahora, ¿cómo hacemos para recorrer el query? Para recorrer digamos la lista de resultados, necesitamos saber si hay resultados. Entonces vamos a verificar ese dato.
llamar un método que se llama numRows, que lo que hace es contar cuántos registros están en la variable consulta usuario, y lo que vamos a hacer es a verificar si el número de registros es mayor que 0, entonces se supone que hay ahí registros, ¿cierto? Y si hay registros, ¿qué necesito que haga? Entonces, que me los recorra y que me los pinte. Bueno, si hay registros, ¿qué necesito que haga? Vamos a decirle que a la variable tabla punto igual, punto igual es para que en la misma variable él vaya adjuntando lo que yo le voy diciendo que vaya escribiendo, es decir, que no me reemplace el contenido de la variable tabla, ¿cierto? Sino que me lo vaya adjuntando a lo que ya había en esa variable. Y en esa variable lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que todo, voy a crear una pequeña tablita como la que se veía en el ejemplo. Vamos a ver si por aquí la tengo. Yo la borré. Como la que se ve aquí, esto está organizado en una tabla, no tiene borde en este momento, entonces se lo voy a crear, ¿cierto? Ustedes saben que una tabla HTML está compuesta de filas y columnas, entonces vamos a crear la primera fila. Y esta primera fila es la de los encabezados que quiero que aparezcan en mi tabla. ¿Cuáles encabezados? Estos de aquí, ID usuario, como esta es una tabla diferente, entonces yo solamente tengo 4 campos, entonces yo quiero que aparezca el ID, el nombre, el teléfono y el estado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que vamos a crear los encabezados de las tablas. Se hacen con TH. Y entonces aquí le voy a poner ese sería la primera, pero no lo quiero así en mayúscula. Este sería la primera. Todas de una vez. Entonces, identificación, nombre, teléfono y estado, ¿cierto? Que esos son los campos de mi base de datos: ID, nombre, teléfono y estado. Adicional a esto, entonces, y para trabajos más adelante, creemos uno nuevo que se va a llamar opciones, que nos va a servir para realizar el CRUD de esta tabla, es decir, las operaciones sobre esta tabla en la base de datos, que las podamos hacer desde la misma página. Listo. A estas opciones, como van a haber dos opciones, entonces esta columna le voy a poner
estas opciones me abarquen 2 columnas. Listo, ya tengo la tabla, el encabezado de la tabla. Y eso está en la variable tabla. Ahora, ¿qué hay que hacer? Debajo del encabezado hay que pintar los registros. Entonces ahí es donde nosotros decimos vamos a utilizar una variable que lo vamos a llamar registro. ¿Cierto? En esta variable que se va a llamar registro, entonces lo que vamos a hacer es coger la consulta de los usuarios, ¿cierto? Y le vamos a decir consulta de usuario y le vamos a decir fetch .com. ¿Qué es lo que hace esto? FetchASOC es algo así como un apuntador que va recorriendo todos los registros de la consulta, ¿cierto? Si hay registros, entonces él los va recorriendo uno por uno y los puede ir pintando. Entonces, esto es mientras que haya registros, ¿cierto? Entonces vamos a pintar otro tr. Vamos a decirle aquí que en la variable tabla punto igual, ¿cierto? Nos vaya pintando otro tr, mejor dicho, cojámoslo de aquí. Pero estos TRs ya van a tener el contenido de los registros. ¿Y cómo hacemos nosotros para pintar el contenido de los registros? Muy sencillo. La variable registro contiene entonces el índice o el recorrido de cada uno de los datos de los registros. Entonces aquí le vamos a decir registro. Lo bueno del FetchASOC es que hace el recorrido y los datos los va extrayendo con los nombres de las columnas. Entonces yo puedo decirle aquí que me saque el ID, ¿cierto? Y me lo pinte ahí en esa columna. En yo necesito entonces que me saque bueno, cojamos todo esto desde las comillitas hasta las comillitas y lo escribimos aquí. Yo necesito que me saque el nombre. Aquí en vez de teléfono, entonces que me saque el tel. Y aquí en vez del estado que me ponga entonces el estado de la base de datos que encontró en la base de datos, ¿cierto? Y aquí donde dice opciones, pues le vamos a poner dos opciones. La primera de las opciones va a ser una etiqueta A
va a ser un enlace a una página que se llama modificar. Eso va a ser más adelante. Que sería parte del CRUD. Y aquí abajito la otra opción se va a llamar activar, desactivar el estado de un usuario para cambiarle el estado en la base de datos. Listo. Ok, eso es todo. Bueno, aquí dice si se encontraron datos porque la cuenta dio más de 0, entonces haga esto. Pero entonces aquí hay que decirle que si no, aquí me falta borrar esto. Aquí hay que decirle que si no, entonces a tabla le voy a llevar el mensaje que se llama no se encontraron datos. Ese mensaje, ¿cómo sale? O cómo se ve en la página. Cuando yo empiezo a filtrar, ¿cierto? Digamos que yo voy a empezar a filtrar por la Z y tal. Entonces, si el filtro no coincide con la búsqueda, entonces debe salir ese mensaje: no se encontraron los datos. Ok, así funciona entonces el archivo buscar. Todavía le falta una partecita, pero esto debería funcionar al menos para que salga como sale aquí. Si no hay filtro, debe aparecer la página con todos los datos de la base de datos. Ok, eso es lo supuesto. Todavía no hemos puesto a funcionar nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque le falta una cosita. ¿Y qué le falta? En el listar, ¿cierto? Tenemos que hacer referencia a estos dos archivos, a la librería y al archivo petición. Para poder que, digamos, todo funcione. Entonces, tanto la librería como la petición están en una carpeta que se llama JS. Primero la librería. Listo. Bueno, punto JS. Y segundo el archivo petición. Listo, ya los tenemos ahí enlazados. Ya este archivo los puede utilizar. ¿De qué se trata el archivo petición? Petición entonces es un código Ajax que lo que va a hacer es conectarse en tiempo real no a la base de datos, no conectarse, sino enviar los datos en tiempo real a buscar. Por aquí lo tengo, esta partecita me faltó. Ya vimos cómo descargar, pero entonces aquí está el esquema de comunicación entre archivos. ¿Qué es lo que pasa? El archivo listar entonces le envía una petición, o mejor dicho, utiliza el archivo petición para decir: venga, muéstreme los datos que necesito para mostrar la tabla con los datos de la base de datos. El archivo petición envía esa petición al archivo buscar, que va a ser el encargado de conectarse a la base de datos. Una vez se conecta a la base de datos, él se trae los archivos, pues los extrae, y en el mismo archivo buscar genera una tabla con esos datos, que es lo que estamos haciendo.
esa tabla con esos datos se la devuelve al archivo petición y el archivo petición se la devuelve a la página de listar para que las muestre en el espacio que separamos para ello. Listo. ¿Cómo funciona eso? Básicamente tenemos 4 cositas. Primero, el parámetro usuarios, yo le puedo dar cualquier nombre. Este parámetro va a ser el que se le va a enviar a la página buscar. Aquí está, como parámetro de búsqueda, ¿cierto? Si no le envía parámetros, él simplemente hace la búsqueda e imprime la tabla completica. Entonces este es el parámetro que le vamos a enviar, y este de aquí entonces es digamos la variable como va a viajar ese parámetro. Ok. Recuerden que esto es para la búsqueda dinámica, y esta variable sería la que viaja con el dato que viene que yo escribo aquí. Listo. La segunda es una función con la cual vamos a imprimir lo que se encuentra en la base de datos en un espacio al que llamé resultados. Ahí está, resultados, que está aquí en listar, resultados. Tiene la almohadillita porque la bauticé con un ID que va a ser único dentro de la página. Resultados. Listo. Y esta otra función lo que va a hacer es que yo cada vez que escriba una letra en el campo para el filtro, ¿cierto? Entonces él me la va a enviar como parámetro a la página buscar. Recuerden que ese campo se llama búsqueda. Listo. Control S. La página buscar es esta. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Listo. Entonces para eso dentro de mi lista de proyectos decimos ejemplo media y mostramos la página listar. Dice hay un error en la línea 40. Ok, ese error entonces es porque aquí dice que se cerró la llave para el while, pero no se debe cerrar para el while, se debe cerrar es para el if que está por allá arriba. Organicemos un poquito este código y entonces este cierra el while y este debe cerrar este if. Si ahí está, perfecto. Entonces guardémoslo y miremos si ya funciona. Ok, aquí está sobrando este. Consulta usuario. Bueno, tengo algo aquí con respecto a las variables. Lo corrijo y les muestro. El errorcito es el siguiente. Aquí dice consulta usuario, pero la variable que estoy utilizando para contar las filas dice consulta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger aquí y aquí, que es donde estoy utilizando consulta usuario, lo cambio, control S, lo cambio y lo probamos. Ok, este error que sale aquí es porque simplemente, como esto está dentro de un ciclo y aquí ejecutamos solamente una vez este comando, ¿cierto? Entonces él se traía el dato de un solo registro y no podía pintar el resto de los registros. ¿Qué hay que hacer? Es decirle que mientras
en registro se haga un fecha SOC, o sea, se recorra todos los datos de ese registro y haya más, entonces pinte la tabla en la medida en que haya más registros, ¿cierto? Vamos a mirar qué pasó con este error entonces. Ahí está. Listo, ya nos trajo los datos que queríamos de la tabla de la base de datos. Ahí están los 4 datos y están en los enlaces de modificar y activar, que esos no funcionan todavía, pero sí están los datos. Ok, entonces estamos viendo que al menos desde la página listar, miren que no hay nada, está funcionando el llamado al jQuery de la petición. La petición recibe el parámetro y en el espacio que llamamos resultados está mostrando el resultado de la búsqueda, y el archivo buscar lo único que está haciendo es una búsqueda directa, un select de la tabla usuario. Ok, y ahí todavía no está funcionando el filtro que necesitamos, ¿cierto? Vamos a acomodar un poquito este filtro. Ok, y hagámosle aquí entonces, no sé, a lo machetero, creémosle unos cuantos BRs para que baje un poquito. Listo, ok. Ahora vamos a poner a funcionar el filtro. Vamos a poner a funcionar este filtro. ¿Cómo se pone a funcionar este filtro? Aquí en buscar, nosotros le dijimos que la sentencia SQL que íbamos a utilizar para buscar era esta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si utilizamos el filtro? Entonces tenemos que cambiar la sentencia SQL para que utilice la del filtro. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crear un condicional y le vamos a decir con el método iSet. iSet es un método que verifica si pasa algo en la página original y hay un envío de datos. Entonces, si hay envío de datos a través de post, como lo dijimos aquí en petición que íbamos a enviar datos a través de post, entonces bueno, ¿y cómo así que enviar datos a través de post? Es decir, recordemos que aquí íbamos a enviar los datos en una variable que se llama usuarios, ¿cierto? Entonces, aquí, si hay algo en usuarios y viene a través del método post, pero no así, esta mayúscula, viene a través del método post, ¿cierto? Entonces este query cambia. Este query cambia. ¿Y cómo va a cambiar? Vamos a crear primero que todo una variable aquí que vamos a llamar dato, ¿cierto? Y a este dato le vamos a traer algo para que vamos a hacer que en esa variable se guarde lo que venga escrito cuando escribimos en este filtro. Recuerden que este campo de texto se llama búsqueda, ¿cierto? Pero búsqueda se conecta es con petición, y petición ese dato lo manda lo manda en la variable usuarios. Por eso aquí estamos utilizando usuarios. Entonces,
string. Ok, este real escape string es para poder capturar lo que venga en esa variable, no importa si es mayúsculas o minúsculas, ¿cierto? Y que se pueda usar. Vamos a decirle que es lo que venga de esta variable. Listo, entonces ya tengo lo que se escribe, lo que se escribe en el filtro lo tengo en esta variable que se llama dato. Ahora, el query va a ser básicamente el mismo. La consulta va a ser básicamente la misma, solo que le voy a poner una condición. Aquí ya me descaché en la condición. ¿Dónde? Y vamos a hacer una consulta bien chévere. ¿Dónde? El ID, porque necesitamos es que él filtre por cada uno de los campos de la base de datos. Entonces le vamos a decir que el ID sea parecido ¿cierto? El ID sea parecido a lo que haya en la variable dato. Listo. ¿Qué acabé de hacer yo ahí? Voy a utilizar un par de comodines, como se llaman por ahí, o wildcards, que lo que hacen es que la consulta se dé con el filtro en el campo ID, pero no importa qué caracteres haya por delante o por detrás del dato. El todo es que dentro de ese dato esté lo que yo esté escribiendo en el filtro, y entonces él me lo va a traer. Listo. De la misma forma vamos a hacer con el campo nombre. De la misma forma vamos a hacer con el campo teléfono. Y de la misma forma vamos a hacer con el campo estado. Con el campo estado. Como ya no hay más campos, le quito esto y simplemente punto y coma. Y ese sería el query en caso de que se escriban datos, de que se escriba algo en el campo filtro. Entonces, si no se escribe nada, se ejecuta este query, que es la consulta de todos los datos de la base de datos. Pero si se escribe algo en el campo filtro, entonces el query va a ser este. Y aquí se ejecuta ese query. Miremos a ver si nos está dando. Ok. En la línea 13. Porque aquí me faltó punto y coma. Listo. Inicialmente, como no he escrito nada aquí, entonces debe aparecer la tabla completica, pero si yo le escribo algo, entonces aquí dice real escape string. Miremos, vamos a pastelear cómo se escribe bien ese real escape string. Esto es de archivos, miremoslo aquí. Venga, yo pasteleo de uno que tenía por acá.
Real Escape String Post usuarios. No, así está. Digamos que aquí está. Real Escape String Post usuarios. Van. No le vi ningún cambio, entonces no sé. Vamos a mirar. Recarguemos la página y escribamos Juan. Ah, ahí está. Listo. Escribamos no escribamos el 12. El 12 es Alejandra. El 13 es Mauro. Y el 14 es Pedro. ¿Cierto? Escribamos con el número del teléfono 2222 sería Alejandra. Ahora, si yo le ingreso un dato que no es, por ejemplo esto, dice no se encontraron los datos. Listo. Y así es como se hace entonces una búsqueda dinámica. Ya el resto es ponerlo bonito con CSS para que sea más presentable nuestra página web al usuario. No siendo más, les agradezco mucho por mirar el video. Hasta una próxima ocasión.